Tu situación quizás ha cambiado, Your situation may have changed, pero el propósito de Dios en tu vida no ha cambiado. Por eso te dije que los que están diseñados al original de Dios because those who are originally designed by God escuchan primero la voz de Dios. first hear the voice of God. Si tiene su Biblia, búsquela conmigo en Génesis 12. If you have a Bible, go to the book of Genesis chapter 12. Versos conocidos Famous verses que los hemos predicado en otras ocasiones. that we've preached in other occasions. Estamos ahora mismo en medio de una serie We're in the middle of a series que le hemos llamado La Rueda de la Vida. that we've called the Wheel of Life. Y hay 4 áreas en esa rueda que hemos enfatizado. And there's 4 areas in that wheel that we've emphasized. Porque cuando vemos la escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Because when we see the scripture in the Old and the New el Testament, Señor enfatiza tu vida espiritual, the Lord emphasizes your spiritual tu life, relación con Dios. your relationship with God. Y ahí hay muchas cosas dentro de ese tema grande. And then within that big theme, there's other areas. Tus doctrinas, Your tus doctrines, disciplinas, your disciplines, tu conducta en el your Señor. conduct. Hay muchas cosas. There's many things. La hemos llamado espiritualidad. We've called it spirituality. Pero también está el tema de la salud. But there's also health. Y en el Antiguo Testamento el Señor le instruyó al pueblo a cuidar su cuerpo. In the Old Testament, the Lord told the people to take care of their Y en el Nuevo bodies. Testamento hay un énfasis de que somos templo del Espíritu Santo. And in the New Testament, that we're the Holy Spirit's temple. Pero también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo hay una enseñanza sobre finanzas. But there's also teaching on finances. Porque el que está en el Señor se convierte en un mayordomo. Because he who belongs to Jesus becomes a steward. Y la primera revelación es que lo que tú tienes es del Señor. And the first understanding is that what you have belongs to God. Siempre fue de Él. It was always his. El enemigo te ha hecho creer que es tuyo. The enemy has allowed you to think that belongs to Y you. cuando estás en Cristo, una nueva revelación te da una nueva perspectiva. But when you're in Jesus, a new revelation gives you a new perspective. Así es que la Biblia te habla de salud, The Bible speaks to you of health, de of finanzas, finances, te habla de espiritualidad speaks to you of y spirituality, te habla de familia. and it speaks to you about the Y cuando family. esas 4 áreas están en orden, And when those 4 areas are in order, el círculo de tu vida funciona bien. the circle of your life works well. Cualquier desbalance en estas 4 áreas A disbalance in these 4 areas te va a crear una crisis. will create a crisis, Te va a vivir en tensión. and you will live in tension. Dios le da esta palabra a Abraham God gives this word to Abraham, y dice: y haré de ti una nación grande and he says, I will make you into a great y nation, te bendeciré, and I will bless you. engrandeceré tu nombre, I will make your name great, serás bendición, and you will be a blessing. bendeciré a los que te bendijeren I will bless those who bless y you, a los que te maldijeren maldeciré, and whoever curses you, I will curse. y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. And all peoples on earth will be blessed through you. Yo quiero decirte que Dios tiene un interés grande en la familia. God has a great interest in the family. Y yo vengo a proponerte en esta hora que no importa la transición de familia que tú hayas vivido, And I want to bring to you the idea that it doesn't matter what transitions you've gone through in your la family, crisis de familia que tú hayas the vivido, crisis in your family that you've lived lo through, que tú has enfrentado en tu pasado whatever you've gone through in your o lo past, que estás enfrentando en tu presente. or what you're confronting in your present. Tu situación quizás ha cambiado, Your situation may have changed, pero el propósito de Dios en tu vida no ha cambiado. but the purpose of God has not changed. Dios es el Dios que navega contigo y te da la mano, God is the one who navigates with you and holds your aunque tú hand, estés pasando por el peor momento de tu vida familiar. even when you go through the worst moments in your family. Aunque tú cambies, Even though you may change, Dios no cambia. God does not change. ¿Cuántos lo creen conmigo? How many believe it with me? Y cuando Dios hace esa intervención en tu vida, And when God makes that intervention in your life, de aún en medio de tu momento difícil, that in the midst of your difficult trial, seguir utilizándote si tú se lo He permites, continues to use you if you allow Him to. eso en la Biblia se llama redención. That in the Bible is called Diga redemption. conmigo, redención.
Someone say redemption. Redención es comprar de nuevo It means to buy again. lo que se perdió o lo que era nuestro. What has been lost or what was once ours Es adquirir otra vez, es tenerlo de nuevo. is to take it back again. Es renovar el propósito original de lo que era. It's to renew the original purpose of what it was. Por eso es que cuando la Biblia habla de redención, That's why when the Bible speaks of es un redemption, tema muy recurrente en la Biblia, it is a recurring topic in the Bible. al punto que a Jesús le llamamos nuestro Redentor. To the point that we call Jesus our Redeemer. Pero para que haya redención, Before there to be redemption, algo tuvo que haberse perdido. something had to first be lost. Algo perdió su valor original. Something lost its original value. Para que haya redención, For there to be redemption, tiene que haber alguien en posición de redimir. there has to be someone that is in a position to be redeemed. Alguien tiene que tener los recursos y la integridad para redimir lo que está perdido. Someone has to have the resources and the integrity to redeem what has been lost. Redención en el Antiguo Testamento era un sistema financiero, es un término que tiene que ver con finanzas. In the past, in the Old Testament, it was a system of finances. Y por eso alguien podía redimir a alguien. And that's why someone was able to redeem another human being. Por eso la Escritura menciona a Jesucristo como nuestro Redentor. That's why the Bible calls Jesus our Redeemer. Porque estábamos perdidos. Because we were lost. Le pertenecíamos originalmente al Padre. We belonged originally to God the La Father. desobediencia tranchó la transacción. Disobedience broke the Y transaction. Dios en su misericordia And God in His mercy envió a su Hijo sent His que Son tenía la integridad, that had the que integrity, tenía los recursos, that had the pagó el resources, precio más caro. paid the highest Y hoy price. los que estamos en Cristo And now we who are in somos Christ gente redimidas por la sangre del are Cordero. people that have been redeemed by the blood of the ¿Habrá algún Lamb. redimido aquí? Is there someone that's redeemed here this morning? Pero yo vengo a proponerte que ese mismo elemento de redención But I come to propose the idea that same element of redemption es aplicable a tu familia. is applicable to your family. Porque Dios escoge la familia Because God chooses the family desde el principio from the beginning como el instrumento o el vehículo en donde Él va a manifestar su propósito. as the instrument or the vehicle through which He will show His redemption. Por eso para Dios la familia es fundamental. For God, family is fundamental. Dios hizo la familia con prioridad espiritual. God made the family with spiritual priority, Que el espíritu guiara, that the spirit would lead. no que el alma guiara, Not that the soul would no lead, que los sentimientos not guiaran. that your emotions would En el lead. plan original, In God's original plan, Dios quería que el espíritu del hombre guiara, He wanted the spirit to lead. que tuviera la capacidad para escuchar primero la voz de Dios. They would have the capacity to hear from Diga God. conmigo, primero. Someone say first. La voz de Dios se escucha primero. The spirit of God hears first. ¿Cómo se conoce el hombre carnal del hombre espiritual? What's the difference between a carnal man and a spiritual Porque el man? hombre espiritual escucha la voz de Dios primero. The spiritual man hears God's voice first. El hombre natural The natural man escucha circunstancias primero. listens to circumstance first. Escucha crisis primero. Listens to crisis first. Se rompió el asunto. The thing is broken. El gigante que está de frente. The giant that's in front Los of him. problemas que están de frente. The problems that are in front of El him. hombre natural ve eso nada más. The natural man sees that Pero first. Dios no nos creó con ese diseño original. But God did not create us with that design El first. diseño original fue que escucháramos a Dios primero. The original design was that we would hear God first. ¿Cuál es la batalla que lucha el creyente en el día de hoy? What is the battle of the Christian today? ¿Cuál es la batalla carnal que nosotros todos los días lidiamos con ella? What is our carnal battle that we lead with? La tentación es entre la carne y el espíritu. The battle is between the flesh and the spirit. La carne te dice, escúchalos a todos. The flesh says, listen to everyone. El espíritu dice, escucha a Dios. The spirit says, listen to Yo God. tengo el trabajo. I have the work. Escucha a Dios. Listen to God. No he visto un justo desamparado. I have not seen the No just te va a fallen. faltar nada. He will not El leave you Señor está abandoned. contigo. The Lord is with Dios you. no te llamó God has not para called que you tú fracasaras. so that you could fail. Dios te llamó God called para que you tuvieras so victoria. that you could have victory. Pastor, se me fueron los hijos. But Pastor, my children Me dejó el left. esposo. My husband left. El Señor te dice, yo estoy contigo God says, I am with como you poderoso as a gigante. powerful Aunque giant. mi padre y mi madre me Even though my dejaran, father and my mother Jehová may con leave todo me, me recogerá. God will pick me up. En el diseño original In the original design, estábamos programados para escuchar primero a Dios. we were programmed to first hear God. Amen. Pero el pecado llegó But sin came, y alteró las prioridades. and it changed our priorities. Y ya escuchar primero a Dios no es prioridad. And hearing God wasn't our priority. Él nos capacitó para tener la imagen de Dios He gave us the capacity to have the image of y God para multiplicar la imagen de Dios. and
to multiply the image of God. Cuando Dios le dio la orden de henchir la tierra y multiplicarse, When he said to enrich the earth and to populate it, fue antes de la creación, was antes de la caída. it was before the fall. Así que el propósito de Dios era llenar la tierra con gente que se parecieran a Él. The purpose of God was to fill the earth with people that looked like him. Pero ahora el pecado llegó But then sin y comes se alteró el plan. and the plan is Pero changed. gracias a Jesucristo, But thank God for que Jesus la imagen de Dios ahora completa comienza a vivir dentro de that the ti. complete image of God is worked in your life. Parte de la obra del Espíritu Santo Part of the work of the Holy Spirit, es que como un escultor that as a sculptor, empieza a moldear tu rostro y tu carácter a la forma de Cristo. he begins to mold your image and your character Esa to Jesus. es la obra del Espíritu That's the Santo. work of the Holy Spirit. Y ahí es donde tú te tienes que ubicar. And that's where you have to Y station yo me yourself. tengo que ubicar. And I have to put myself. Pero el pecado cambió las cosas. But sin changed things. Pero Dios tenía un plan como quiera. But God had a plan anyway. El plan de redimir la tierra. The plan to redeem Pero cuando el creation. ser humano cambia, But when los the people propósitos de change, Dios no cambian. God doesn't change. Y yo vengo a presentarte situaciones de familia And I want to present to you family que situations no alteraron el propósito de Dios. that did not change the plan of God. Situaciones de familia Situations within que families en algunos casos pudiera ser hasta escandalosos, that in some situations could even be scandalous. pero no alteraron el propósito de Dios. But they did not change God's plan. Permíteme de hablarte de una madre soltera I want to speak to you about a single mother que se llamaba Agar. whose name was Hagar. Génesis 16, Genesis 16, Génesis 21. 21. Agar era la esclava que vivía con Abraham. She was the slave girl that lived with Abraham. Era víctima de una cultura. She was the victim of a culture. La usaron, pero ella no tenía derechos. They used her and she had no rights. Y usted conoce la historia donde Abraham se unió a Agar para tener hijos. And Abraham united with Hagar to have children. Y después que eso estuvo de acuerdo con Sara, And after that was discussed with Sarah, luego la despreciaron. then they sent her away. Agar no aguantó más las presiones de su jefa. She could not handle the pressures of her Se fue para el Lord. desierto. She went to the desert. Y en el desierto la alcanzó el Señor. And the Lord reached her in the desert. Y Dios le dio una palabra. And God gave her a Y le word. dijo, vas a tener un hijo. And she said, you're going to have a Lo son. vas a llamar Ismael. And you will call him Que Ishmael. significa Dios oye. That means God hears. Cada vez que ese niño estés contigo, Every time that child is with tú you, puedes estar seguro que el Señor no te va a abandonar. you Él can va a know escuchar that tu God will voz. not abandon you and he will hear you. Ella fue obediente. She was obedient. Regresó a la casa. She went back to her home, Tuvo su bebé. had her child. Pero luego Sara no aguantaba. But then Sarah couldn't contain her Y anymore. Abraham la echó al And desierto. Abraham sent her to the desert. Le dio comida y le dio agua. He gave her food and water. Pero todos los recursos se acabaron. But all the resources finished. Y cuando ella entiende que su niño Ismael va a morir, And when she knows that her son is going to die, entonces lo puso debajo de un arbusto. she put him under a Y tree. la Biblia dice que entonces el ángel del Señor se le apareció. And it says that the angel of the Lord appeared to her. Pero en el capítulo 2, verso 17. But in chapter 2, Perdón, en el capítulo 21, verso but in 17. chapter 21, verse 17, Hay una frase que no se le dice a todo el mundo en la there's a Biblia. phrase that is said to not everyone in the Bible. Y es que Dios le habló a Agar desde los cielos. That God spoke to Hagar from the heavens. Una madre soltera, A single mother, víctima de una cultura, victim of a culture, no tiene derechos ninguno. has no rights, Piensa que ya todo está perdido. thinks that everything is lost. Le cambió su situación. Her situation was changed. Pero Dios tenía un propósito but con God had ella. a purpose with her. Y la Biblia dice que el Señor le habló And God spoke to her y le presentó estanques de agua. and brought her water. Y le dijo, este niño va a vivir y va a vivir en el desierto. And he said, this child will live and he will live in the desert. Lo que no le explicó es que Dios tenía un propósito en el desierto para el niño. What he didn't explain is that God had a purpose in the desert for the child. Porque si usted lee los capítulos después en el libro de Génesis, Because if you continue reading in Genesis, hubo un joven llamado José there was a man named Joseph que fue maltratado, that was beaten. que también le cambió su situación That his situation was changed. y que lo vendieron. And they sold him. Pero ¿sabe quiénes los compraron? But you know who bought him? Los ismaelitas, The Ishmaelites. los descendientes de Ismael. The descendants of Ishmael. Dios cogió una madre soltera God took a single mother y cogió a su niño y dijo, déjalo que vive en el desierto. and said, let him live in the desert. Porque en el desierto yo tengo un propósito con él. Because in the desert I have a plan with Es que yo him. voy a tener un muchacho llamado José I'm going to have a man named que Joseph va a bendecir la nación. that's going to
bless the Pero yo nation. necesito a alguien que lo maneje por un tiempo en el desierto. But I need somebody to be with him in the desert. Yo vengo a decirte que aunque tu circunstancia cambie, I want you to know that even your los circumstances may change. propósitos de Dios todavía se pueden cumplir contigo, no importa el cambio que The tú hayas vivido. purposes of God continue regardless of your situation. Yo vengo a decirle a alguna madre soltera aquí I en want to esta tell a hora, single mother today, el Señor está contigo. the Lord is with El you. Señor no te ha abandonado. The Lord has not Dios abandoned tiene you. misericordia de ti. God has mercy with Dios you. te va a suplir. God is going to Tú no vas supply. a vivir en miseria. You're not going to be in Dios misery. tiene planes contigo God y con has a tu plan hijo. with you and your child. Sírvele al Señor Serve the Lord de gratitud de corazón. with gratitude in Dale your un heart. aplauso al Señor. Give the Lord a round of applause. Rapidito, el segundo caso. The second case, Un niño adoptado. there was an adopted child. Su nombre se llama Moisés. His name is Moses. Hablamos de Moisés We spoke of Moses y de lo grande que fue este hombre. and the great man that he was. Pero una orden del gobierno provoca una crisis en su familia. But an order from the government creates a crisis within his Obligan a family. echarlo al río, They throw him in a river a botarlo. to loose him, Y to el throw him resultado away. es un niño en el río. And he becomes a child in the river. El río para mí significó el sistema de aquel tiempo. The river represents the system of the day. ¿Cuántos niños están en el río en el día de hoy? How many children are in the river today? Que el sistema no ha favorecido su vida. That the system has not favored their life. Pero qué tremendo que Dios siempre pone a alguien. But God always puts somebody. Y la hija de Faraón lo tomó para sí. And Pharaoh's daughter took him. Y la madre propia de Moisés lo crió. And the mother of Moses She took Raised care of him. Raised him. Hasta que creció, dice el texto. until he grew. Y cuando creció, la hija de Faraón dijo, ahora es mío. And then now Pharaoh's daughter later on said, he's mine. Y lo adoptó. And adopted him. Yo no sé si usted ha conocido niños adoptados. I don't know if you ever met an adopted Puede ser child. que aquí en esta mañana haya alguien adoptado. Maybe today within us there's Yo someone vengo a that's been decirte adopted. que aunque tu situación haya cambiado, Even though your situation changed. pero tú eres valioso para Dios. But you are valuable to God. Dios tiene propósitos God has a contigo. purpose with Si you. tú estás en el Señor, If you're in the Lord, Dios te puede usar como usó a Moisés. God can use you as he used Moses. Lo que Dios tenía un propósito Because God had a y purpose. necesitaba a alguien preparado. And he needed someone that was prepared. Y Moisés se crió en el palacio. And Moses was raised in the palace. Aprendió a escribir, He learned to write. aprendió geografía, He learned geography. aprendió legislatura. He learned legislature. Es Moisés It's Moses el que escribe los primeros 5 libros de la Biblia. who God uses to write the first books Se of the Bible. necesitaba a alguien que dirigiera en el desierto. He needed somebody in the desert. Pero ninguno de los israelitas esclavos conocía el desierto. But none of the Israelites knew the desert. No habían estudiado geografía. They had not studied Pero geography. Moisés estudió geografía en el But Moses palacio. studied geography in the Y Dios lo palace. utiliza para que dirija al pueblo 40 años. And God uses him to lead the people for Y 40 luego years. Dios dijo, yo necesito a alguien que sepa escribir leyes, And then he said, I need someone who knows how to write que laws. sepa escribir legislatura. That knows Y legislature. escogió a un muchacho adoptado And he used an adopted en el man palacio de Egipto in the palace of Egypt para que escribiera las leyes. so he could write the laws. Tú puedes pensar que el Señor me ha abandonado, You could think that the Lord que el abandoned you. Señor me dejó, That he left porque you. mis padres me abandonaron. Because my parents Yo vengo a abandoned me. decirte que en el propósito de Dios I've todavía come se to cumple tell en you tu vida. that in the purpose of God, No importa qué situación tú it estés doesn't matter viviendo. what situation you've been through. Dios lo preparó. God prepared him. Se enfrentó al hombre más poderoso del mundo. He was before the most powerful man in the world. Dirigió 40 años el pueblo en el desierto. He led 40 people in the desert. Escribió los primeros 5 libros de la He Biblia. wrote the first 5 books of the Bible. Es el único que dice la Biblia que tuvo el privilegio de ver a Dios cara a cara. He was the only one that saw God face to face. Dios puede utilizar a alguien adoptado. God can use someone that's been adopted. No te subestimes. Don't underestimate No yourself. importa la situación que hayas cambiado. Doesn't matter your situation. Tercer caso, rapidito. The third case Se llama Ruth, was named Ruth. una viuda. She was a widow. ¿Habrá alguna viuda aquí? Is there a widow here? Hay. Yo lo digo porque hay un ministerio fuerte aquí de viudas. There's a powerful ministry here for widows. Pero Ruth era una mujer moabita. She was a Moabite woman. No tenía ningún tipo de poder ni privilegio tampoco. She had no privilege and no power. Se casó con un judío. She was married to a Jewish man. Su esposo murió y la dejó sola. Her husband died and left her alone. Pero Noemí, su suegra, la tomó. But Naomi, her mother-in-law, took her. Pero Noemí también era viuda. But she was also a widow. Las viudas dependían de lo que le dieran en aquel tiempo. The widows depended on what was given to them. No había muchas oportunidades en aquel tiempo There was para las not a lot of viudas. opportunity for widows. Pero aquí es donde viene la gracia. But here's where grace comes. Porque en una frase sencilla cambia la vida de Ruth. A simple phrase changes the life of En her. Ruth capítulo 1 y verso 6. Ruth chapter 1 verse 6. Escuchó a Noemí decir estas palabras. She heard Naomi say these words. Jehová ha visitado a nuestro pueblo. The Lord has visited our people.
y ahora hay pan en nuestra casa. And now there is bread in our home. Eso es el poquito evangelio que escuchó Ruth. That's the small bits of the gospel that Ruth heard. Ella no conoce la ley. She doesn't know the law. Ella lo único que conoce es las palabras que salen de una viuda. She only knows the words of a widow. Las viudas tienen ministerios que pueden cambiar el destino de mucha gente. Widows have a word that could change the life of people. Todo depende de lo que salga por los labios. It all depends on what comes out of your mouth. Y ella le dijo a todo aquel que estaba allí, And she said, all the people Dios ha visitado a nuestro pueblo God has visited our people. y hay pan en la casa. And there is bread in the house. Y Ruth dijo, pues yo quiero ese Dios. And then Ruth said, I want that God. Cambió su destino. It changed her destiny. Abrazó a Noemí, She embraced la Naomi, fe de Noemí. her faith. Y Ruth luego se va con Noemí de nuevo a Belén. And she goes with Naomi to Belen. Y allí hay un hombre llamado Boaz, And there's a man named Boaz, que es el dueño de la tierra. who is the owner of that land. Y hay cosecha en la tierra de Boaz. And there's a harvest in his land. Y usted tiene que leer el libro, es una historia de amor And preciosa. there's a beautiful love story. Boaz la toma a Ruth como esposa. Boaz takes Ruth as his wife. Y la historia corta And it changes de una viuda from a widow moabita, who was a no es Moabite, judía, who is not a Jew, no tenía oportunidades, who had no privilege, la une a Boaz and God unites her to y tienen Boaz. un hijo que se llama Obed. And they have a son named Y Obed. Obed tiene un hijo que se llama Isaí. And Obed has a son named Jesse. Isaí tuvo un hijo que se llamaba And David, Jesse has a son named que vino a David, ser el rey de who Israel. became the king of Los Israel. propósitos de Dios se The van a purpose cumplir of God will be completed aunque las situaciones tuyas in the cambien. midst of your situation that changes. Déjeme terminar con estos dos casitos. Let me finish with these two cases. En el Nuevo Testamento hay un joven llamado Timoteo. In the New Testament, there's a man named Timothy. Su padre es griego. His father is Greek. Influencia fuerte, Strong influences. cultura fuerte, A strong culture. cultura pagana A pagan de culture muchos dioses. of many gods. Pero Timoteo tiene una abuela But he has a grandmother que se llama Aloida whose name is y Lois. tiene una mamá And he has a mom que se llama Eunice. whose name Eunice. Las situaciones pueden cambiar Situations may change. porque puede ser que haya un muchacho en un hogar donde el padre no quiere saber de Dios, Because there could be a situation in a home where the father doesn't know the child, donde hay want una the child to know batalla de God. fe Where there's a battle of faith. y el padre alando al muchacho o a la muchacha para que sirva al mundo. And the father wants them to serve the world. Solamente se necesita una mujer, una abuelita. But you need a mom, you need a grandmother. Yo le digo a las abuelas, ¿dónde están las abuelas? Where are the grandmothers? No importa cómo el nieto tuyo viva. It doesn't matter how your nephew, your granddaughter or grandson may live. Por eso te dije que los que están diseñados al original de Dios Because those who are originally designed by God escuchan primero la voz de Dios. first hear the voice of God. No importa cómo el nieto viva. It doesn't matter how they live. Puede ser que tú no lo tengas en tu casa. Maybe you don't have them in your home. En el caso de Eunice y de Eloida tuvieron a Timoteo ahí cerquita, But Eunice and Lydia had him pero close. empezaron a hablarle de Jesucristo But they spoke to him of Jesus. y empezaron a hablarle de Cristo. And they spoke of him of Christ. Y el papá le hablaba de los griegos And the father would speak of the Greeks. y el papá le hablaba de los dioses And he would speak to them of the gods. y de la vida libre And of a free y de la life. filosofía que se vive en el mundo. And the philosophies of the world. Pero Eunice y Eloy decían, Timoteo, crees en Cristo. But Eunice and Lois said, Cristo speak te of puede Christ. cambiar. Jesus can change. Cristo es la garantía de tu vida. Christ is the guarantee of your Y life. cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, And when Paul writes the letter to le Timothy, dice, yo vengo a darte gracias he wants to say thank you. y a hacer público And I want to make que public tú tienes una fe no fingida. that you have a faith that is unshaken. No es una fe de apariencia. It's not a faith of appearance. Yo quiero decirte que de la casa de personas inconversas, That in the house of people who are not converted, Dios puede sacar líderes grandes para la gloria de Dios. God can bring great leaders for the glory of God. Por eso es que no nos vamos a rendir con la familia. We're not going to quit on the family. No importa la situación que tú vivas. It doesn't matter the situation you may Desde live in. Génesis hasta Apocalipsis, From Genesis to Revelation, vemos cómo el propósito de Dios se va we cumpliendo. see how the purpose of God is completed. ¿Quién fue Timoteo? Who was Timothy? Segundo después de Pablo, He was second after Paul, pastor de la iglesia de Éfeso, pastor of the church of Ephesus, uno de los más grandes líderes que ha habido en la iglesia, one of the greatest leaders of the church. pero fue criado por una abuela y una mamá. But he was raised by a grandmother and a mother. Dios lo puede hacer en el día de hoy. God could do it today. Y termino con este caso. And I finish with this case. Este sí que es el escándalo más grande de la This one is Biblia. a scandal. ¿Cuántos están interesados en saberlo? How many want to know the scandal of Bochinche? Thank you. I didn't want to say it, but thank you. Sorry. Se llamó María. Her name was Mary.
salió encinta antes de la boda. She was pregnant before her wedding. No importa qué cultura sea, Doesn't matter what culture you live eso es in. un escándalo en cualquier liga. That is a scandal in any day. Yo vengo a decirte que yo digo esto y lo digo con toda responsabilidad. I say this with all responsibility. Yo a veces digo, Dios mío, ¿cómo es que el Señor, Sometimes I say, how is it that the Lord, dentro de su plan de redención, in his plan of redemption, decide traer a Jesucristo decides to bring Jesus Christ, en medio de un escenario de tan grande escándalo? to bring Jesus into the midst of a scenario that is so scandalous? Porque hoy obviamente nosotros los romantizamos en la Navidad, hermano. Today we romanticize it in Christmas. Le ponemos el pesebre, la We put historia, los the ángeles. manger and the angels. Escuche, una joven de 16 años, A no tenía más 16-year-old de girl, 16, she was not more than 16 years old, sale encinta is pregnant antes de que se oficialice la boda. before she's married. Y de hecho, las leyes judías, And the Jewish laws, ella estaba determinada a morir. she was determined to die. Había que apedrearla. They were supposed to stone her. Y José lo sabía. And Joseph knew it. Y por eso la Biblia dice de José que fue un hombre justo. That's why the Bible says that Joseph was a Y just en un man. momento dado quiso abandonarla. He wanted to abandon her. Él pudo haber ido a los sacerdotes y dijo, ahí está, He could have went to the priest and said, there she is. eso que lleva ella encima no es mío, That's not my child. no tengo nada que ver con eso. I have nothing to do with that. Porque estaba la reputación de él también como hombre. Because his reputation as a man was Pero that, José siendo justo but him being a righteous y no man queriendo abandonarla, and not wanting to la abandon quiso her. dejar secretamente. He wanted to leave her Pero ahí secretly. se le aparece el Señor. But then the Lord comes. Cuando hay honestidad, When there's honesty, cuando hay integridad, when there's no integrity, importa el cambio que tú hayas vivido, doesn't matter what Dios situation en you su go gracia through, te va a encontrar y te God va a will dar la find you salida. and He will give you Te the exit. va a dar la He will salida. give you the exit. Y María cayó y José callaron And them quietly. y asumieron su responsabilidad. And they took their responsibility. Y si usted quiere ver el escándalo, And if you want to see the scandal, léase el capítulo 8 de Juan. read John chapter 8. Hay unos párrafos ahí que te van a decir cuál era el rumor. There's some paragraphs there that show the rumor. Cuando a Jesús un momento dado dijo, yo soy de Abraham, yo soy del linaje de Abraham. When Jesus says that I am of the lineage of Abraham. Léete el capítulo, no te lo voy a repetir porque suena fuerte. I'm not going to say it because it's strong. Léelo usted, capítulo 8 de Juan. John chapter 8. Lo que se rumoraba de Jesús en el tiempo de él. What was the rumor of Jesus during his time? Pero se necesita una familia But you need a que family diga, yo voy a seguir el propósito de that Dios. says I will follow the purpose of Mi God. familia ha sido herida, My family has been hurt. no la he tenido toda conmigo. I'm not having it all with me. Yo soy adoptado, I'm adopted. soy viuda, I'm a widow. soy madre single soltera, mother. me criaron mis abuelos, My he grandparents vivido un raised me. escándalo, There may be a scandal. pero aún así But in the midst te of all vengo of a that, decir, Dios escoge la familia para God llevar a cabo chooses su the propósito family to bring about his purpose. y lo puede hacer contigo. And he could do it with you. Saludos mis queridos hermanos desde la ciudad de Orlando, Florida, para mi bella isla de Puerto Rico, y quiero simplemente invitarlos a la iglesia El Calvario del pueblo de Utuado. Cumplimos un año, la iglesia está creciente, tenemos allí al pastor Dennis Rivera y Rosemary con un equipo de líderes haciendo un trabajo extraordinario. La iglesia radica en la avenida Esteves número 17 en el pueblo de Utuado, antiguo edificio Mueblerías Berrío. Y el número telefónico es el 787-933-4777. Yo le invito, si usted está en el pueblo de Utuado, pueblos adyacentes, todo eso, hermano, es una bendición lo que está sucediendo allí en Utuado. Así que le invitamos, acuérdese, es una sola iglesia, la iglesia del Calvario. Cuando usted es miembro de Utuado, usted es miembro también acá en la ciudad de Orlando, en la Florida. Así que muchas bendiciones para todos. Les esperamos domingo a las 11, miércoles a las 7 de la noche en la iglesia El Calvario de Utuado. Bendiciones para todos.